tal amigos? Gracias por acompañarnos. Estamos en un programa más de Mujeres en Misión. Yo soy su hermana en Cristo, Adriana Álvarez, y el día de hoy me acompaña Lourdes Escoto. Lulu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Adriana, buenas tardes a todos ustedes. Con mucho gusto de estar aquí, esperando que lo que nosotros les podamos ofrecer en este programa sea para bien en su vida. Así es. Pues muchas gracias otra vez, Dios los bendiga. Y el día de hoy vamos a tratar el tema: ¿la fe es un asunto del corazón o es un asunto de la razón? Y como estábamos platicando hace un momento antes de comenzar el programa, y cuando estábamos estudiando este tema, a mí me llamó mucho la atención, y entre las escrituras que estábamos viendo aparece un filósofo francés que él se llama Pascal. Me parece muy interesante todos los estudios que él hizo, porque él es un físico matemático, bueno, fue físico matemático, pero él tiene un libro de pensamientos en donde habla y hace alusión a todo esto, ¿no? En si la fe es un asunto del corazón o de la razón. Y él, entre sus escritos, dice que es el corazón el que siente a Dios, no la razón. Esto me pareció, bueno, yo creo que todos ya lo hemos sentido, ¿no? Siempre. Dios se manifiesta en nuestro corazón, pero cuando empezamos a cuestionarnos y empezamos a querer sacar razonamientos o lógicas o comprobar la existencia de Dios, yo creo que ahí es donde nos empezamos a atorar. Cuestionar y atorar. A atorar, exactamente. ¿Por qué? Porque no dejamos actuar el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Así es. Y él, te comentaba también hace un momento que me parecía súper interesante cómo un filósofo como él, que era matemático, que era físico, alguien acostumbrado a verificar todos los resultados, El estudio y la lógica de las cosas, de por qué suceden las cosas. O alguien como Einstein, cae finalmente en la certeza de que Dios existe, ¿no? Y que no estamos solos, y que todo este maravilloso mundo pues fue creado por alguien, no existió así de la nada. Claro. Existe y existió y existirá un Dios creador, y que ese Dios creador se nos manifiesta a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Así es, y ese Dios creador se nos manifiesta a cada uno de nosotros de manera personal, como Dios Padre, como Dios vivo en nosotros. Dependiendo de las necesidades que tengamos nosotros, tenemos todos vidas diferentes. Dios está siempre ahí manifestándose. Yo creo que lo que pasa es que muchas veces nosotros no estamos receptivos en todos los momentos de nuestra vida al abrir nuestro corazón a que entre nuestro Señor. Fíjate qué importante es eso que estás diciendo, el estar receptivos, porque ¿cómo podemos estar receptivos a Dios, verdad? Si no estamos en comunicación con Él. Así es. Y yo creo que para eso también nos sirven los sacramentos, ¿no? El acercarnos a tener una buena confesión, acercarnos a comulgar, a estar en presencia de Dios Eucaristía, de Jesús Eucaristía. El conocer su palabra. El conocer su palabra. También, y hacerla viva. Hacerla viva en nosotros. Vivo. Exactamente. Entonces todo eso nos va acercando cada vez más a Él y nos va abriendo las puertas de nuestro corazón para que Él se manifieste en nosotros. Así es. Y eso es maravilloso. Y lo menciona Él en la Biblia cuando se le presenta a Zaqueo, ¿no? Y le dice: Zaqueo, baja. ¿Qué es ese bajar? O sea, yo creo que si lo centramos a nosotros en nuestra vida, el bajar es: bájate así como le dijo a él, bájate de aquel árbol que hoy estoy para entrar en tu casa. Nosotros, el bajar de ese árbol, muchas veces bajar de esa soberbia, bajar de ese orgullo, salir de uno mismo, y hacerse como niños. ¿Por qué? Porque también lo dice la palabra: quien no se haga como niño no entrará al reino de los cielos. ¿Y cómo son los niños? Los niños puedes llevarlos de la mano. Si al niño, tú como papá le dices: quédate aquí, este es un lugar seguro, lo va a hacer, ¿no? ¿Y por qué a nosotros como adultos nos cuesta tanto trabajo a veces creerle a Dios? Y yo creo que ahora que mencionas lo de niños, nosotros tenemos una fe heredada, o generalmente tenemos una fe heredada, los que tenemos la dicha de haber crecido en una familia católica. Y así como de chiquitos nos decían: rézale al niñito Jesús,
el angelito de la guarda. Así nosotros vamos creciendo y tenemos que alimentar eso, es ir alimentando esa fe para ir creciendo en la fe, ¿sí? Portarnos como niños en el sentido de abrir nuestro corazón y de confiar en nuestro Señor y en su palabra, pero también tenemos el compromiso como cristianos de ir alimentando todo eso, conociendo su palabra. Y qué bien lo dices, porque mira, si un atleta se entrena para ir a una olimpiada, y nosotros como el espíritu dejamos a veces de alimentarlo con ejercicios espirituales, ¿no? Sí. O sea, nos preocupamos sí por la alimentación porque nos duele el estómago y nos da hambre, o bueno, si me duele la cabeza me preocupo por tomarme algún medicamento, pero al momento de que te está doliendo, no reconoces que te está haciendo falta la presencia de Dios, y entonces, ¿por qué no hacer un ejercicio espiritual? ¿Por qué no acercarte a tu Creador que te conoce y que te ama y que te está esperando siempre con amor y con locura desmedida? Claro, ahí entonces, está siempre. Ahí está siempre esperándonos, y nos cuesta trabajo reconocernos. ¿Por qué? Por esa soberbia muchas veces, por esa falta de entendimiento y por esa falta de confianza a Dios en que Él lo puede todo. Entonces, ese gran amor que nos tiene y que se manifiesta en nuestros corazones nos va a llegar tarde o temprano, y más vale que nos llegue temprano. Decía también, qué tarde te conocí, Señor, ¿verdad? Qué tarde te conocí. ¿Por qué? Porque pues cuando uno lo conoce, te das cuenta en todo lo que te has perdido. Así es. Y todo lo que has sufrido en balde. Porque dándole eso a Dios, pues lo lleva. Y yo creo que con la fe, todas las cosas que entendemos con la razón, se le da un sentido a esos acontecimientos. Tienes un sentido de vida, le das otro enfoque, exacto, gracias. También tenemos que ver que tenemos que estar dispuestos nosotros a recibir, ahí está Jesús, pero también no tenemos que cerrarnos a recibir su espíritu en nuestro corazón, porque eso ya es, y está muy claro, los pecados contra el Espíritu Santo, ¿no? Sentir que no necesitamos para nuestra salvación de todo lo que nos enseñó Dios y de que necesitamos de Él. No podemos ser tan soberbios de decir, yo solo me salvo, yo no necesito de nadie. Necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Él nos creó, nos hizo por amor, y también porque nos ama tanto, nos dio la inteligencia para poder nosotros cerciorarnos de todo lo que creemos a la luz de la fe. Así es. Y ahorita que mencionas los pecados contra el Espíritu Santo, ¿no? Que es bíblico, o sea, lo único que no se nos será perdonado es lo que estemos atacando hacia el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que se manifiesta también en nosotros, porque Dios está en mí, Dios está en ti, Dios está en cada uno de los corazones de las personas que nos está viendo y se manifiesta. Pero cuando uno lo aplaca, cuando uno lo cierra, y entonces estás impidiendo la presencia de Dios en tu vida, ahí estás atacando al Espíritu Santo, porque no lo dejas que se manifieste en ti, ¿sí? Y te estás cegando, y entonces estás dando oportunidad a que, o estás truncando la oportunidad de que Dios se manifieste. Y asimismo, lo que estás haciendo es trabando tu vida a la felicidad, ¿sí? Al amor, porque quien no conoce a Dios no conoce el amor. Sí es. Y entonces, si no conocemos el amor, ¿cómo vas a permitir tú mismo, porque Dios sí lo quiere y lo quiere todo el tiempo, pero cómo vas a permitir tú mismo que Él se manifieste en ti, ¿no? Entonces, empiezan las vidas a lo mejor que están pues trabadas, o no tienen felicidad y no saben por qué. ¿Por qué? Porque no tienen plenitud, porque no tienen la vida. ¿Quién es la vida? ¿Quién es el dador de la vida? Nuestro Señor. Es Dios. Así es. Entonces, hay que abrirnos a la presencia de Él, hay que abrirnos a su bondad, hay que abrirnos a su grandeza, y hay que reconocer que nuestro corazón, ahí fue infundado ese gran amor que Dios tenía para nosotros, y lo sigue manifestando todos los días. Todos los días Él está en espera de que le digas que sí. Todos los días Él está ahí para escucharte, para abrazarte, para consolarte. Nosotros haciendo uso de nuestra libertad, que Dios nos ama tanto que nos la dio,
En cada momento de nuestra vida podemos decir, sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Así es. Con tu sí de todos los días. Con todo. Con todo, así es. Y cómo el alma se va reflejando en él. O sea, entre más, no sé, voy a hacer un comparativo así con nuestros hijos, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama Tu hijo, tu espejo, que bueno, pues yo he tenido oportunidad de leerlo. Y es verdad, te vas dando cuenta que tanto te vas acercando a tus hijos que se van impregnando un poquito de ti, ¿no? Incluso he tenido oportunidad de convivir con niños que son adoptados, que se parecen a sus papás y agarran hasta las mañas de los papás. Así es. Entonces, ese convivir, si sucede humanamente, espiritualmente, en el alma sucede lo mismo. Así es. Si nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a su palabra, creemos en Él, hablamos con Él, lo hacemos una persona viva en nuestro corazón, empezamos a asemejarnos un poquito a Él. Obviamente, un poquito, o sea, Dios es maravilloso y nosotros, no quiero pecar de soberbia, pues, ¿verdad? Pero esta semejanza es en el corazón, es a lo que quiero llegar, ¿no? Que tenemos que acercarnos a Él para vernos impregnados. Y Dios ha dejado entre toda su sabiduría muchas pruebas, ¿no? De su existencia, que son toda la historia, sobre toda la historia, exactamente. Y pues recordaremos algunas. ¿Tú recuerdas alguna? Pues por ejemplo, él mismo que nos mandó a su hijo, a Jesús de Nazaret, tantos santos que han caminado a través de la historia, San Francisco de Asís, los milagros de la Virgen de Lourdes, que son palpables y que si los vemos con los ojos de la fe, nos da la certeza de que existió todo eso, ¿verdad? Y hay que abrir esos ojos de la fe, porque muchas veces no estamos conscientes que incluso cuando amanece y te canta un pajarito afuera de tu ventana, ahí está Jesús dándote la bienvenida al nuevo día y regalándote ese nuevo día, ¿no? Desde las pequeñas cosas hasta las grandes cosas. Así es. Empezarlo a reconocer en esas pequeñas cosas, yo creo que nos ayuda a cambiar nuestra vida, nuestra existencia, y agradecerle cada mañana porque estamos vivos, porque nos dio ese regalo de esa vida, esa nueva oportunidad de no fallarle o de componer a lo mejor el rumbo que llevamos, ¿no? Siempre tenemos esa oportunidad. Exactamente, cada despertar es una oportunidad nueva de decirle, Señor, aquí estoy y hágase en mí así como lo dijo Él, así como lo dijo María, hágase en mí según tu palabra, porque imagínate, entre estos pensamientos que tenía Pascal decía, si Dios no existe, ¿verdad? Y yo creo, pues no pasa nada. Si Dios existe y yo creo, me voy al cielo. Sí. ¿No? Entonces, hasta por conveniencia. Sí. Es conveniente pensar, ¿no? O sea, ¿por qué pensar no existe y entonces qué pasa cuando me voy a morir? ¿Qué sucedió? ¿Me fui a la nada? Entonces, ¿qué perdí en haber creído en Dios? No perdí absolutamente nada. ¿No? Y en cambio, si creí en Dios y seguí su palabra y cumplí sus mandamientos, tienes la recompensa de todo lo que con fe creíste. Entonces, ¿no? Ahí es, en ese pensamiento también dices, bueno, es que es tan lógico y tan conveniente a nosotros, ¿no? Y hay otras cosas que también me llaman la atención, que durante la vida se nos van presentando y Dios se va a hacer encontradizo siempre. Y lo vamos a encontrar a lo mejor en una enfermedad, que Dios nos libre, pero a lo mejor ahí lo encuentras. También en el dolor. Y en el sufrimiento. En el dolor, exactamente. Y también en la felicidad. Entonces, ¿dónde queremos encontrarlo? Yo prefiero encontrar la felicidad, ¿verdad? Claro. Entonces, mejor saber aquí estoy. Pero incluso en el dolor y en el sufrimiento, si estás con Dios en tu corazón, si estás dándole un sentido diferente a ese dolor y a ese sufrimiento, no te va a doler menos, pero va a tener otro sentido. No vas a quedar nada más en ese dolor. Incluso ofreciendo ese dolor. Lo puedes ofrecer. Lo puedes ofrecer y con eso redimir a lo mejor las almas del purgatorio, a lo mejor tus mismos pecados o los pecados de tus parientes, o así como decimos en el rosario, ¿verdad? Jesús, perdona nuestros pecados y perdónanos del mundo entero. ¿Por qué? Porque así como lo dijo Él, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos.
pero no sabemos lo que hacemos porque no nos acercamos al dador de vida, no nos acercamos al dador de conocimiento, no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, trabaje en nuestro espíritu, trabaje en nuestra alma y trabaje y nos deje llevar. Hay que dejarnos llevar, hay que ser dóciles, como decíamos en un principio, dóciles como los niños, y que nos vaya conduciendo de la manita, y realmente es muchísimo mejor. Una vez escuché a un conferencista que decía, vamos siempre nosotros en nuestra bicicleta de la vida pedaleando, ¿no? Y llevamos a Jesús ahí atrás y decimos, mira, no, espérame, yo quiero conducir y yo voy a ir por aquí, y yo voy a ir por aquí, yo voy por hasta que no tropiezas, hasta que no chocas, hasta que no te caes en la bicicleta, y entonces no te queda otra que decir, no, Jesús, conduce tú. Entonces tienes oportunidad de no ir como el chofer que va vigilando ahí, que no choque, que no se le atraviese a alguien, y entonces tú atrás vas disfrutando de la vida y vas viendo y disfrutando del paisaje y viendo todo lo que pasa. Pero para eso necesitamos conocerlo, abrir nuestro corazón, meternos a conocer su palabra, entregarnos realmente a su palabra. No nada más verlo desde afuera. Tenemos que dar más entrega a lo que profesamos. Exactamente. Sí, tenemos que ser como niños, tenemos que creer. Sí. Dejar de cuestionarnos tanto, dejar de estar pensando que nosotros vamos a tener la solución, a lo mejor a algo que nada más está en manos de Dios, ¿no? Y también dejarnos de estar cuestionando que si Dios existe, que si Dios no existe, que si por qué entonces permite que pase tal o cual cosa. Las cosas que pasan y lo permite porque Él siempre tiene un plan mejor de lo que nosotros. Sí, no es por molestarnos, las cosas malas, no creo que, digo, es un padre, nos hizo de amor, estamos hechos por el amor y para el amor, ¿no? Así es, y dice la palabra, si nosotros como humanos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿qué nos dará el Padre? Así es. Pero no ibas a decir algo. Decía de San Agustín que decía, ¿cómo creer creyendo? Así, ¿cómo amar? Amando. O sea, ese es el camino, es muy fácil, no cuestionarnos tanto, entregarnos, dejarnos llenar de eso. Dejarnos llenar de su amor, dejarnos llenar de su palabra. Así es. Sentirlo vivo en nosotros, porque es un Dios vivo. Nosotros tenemos que tener una fe viva, y para que esté viva tenemos que alimentarla cada día. Así es, entonces la fe es un producto, ahorita que ya sonando ya la pregunta que con la que iniciamos el programa, la fe es un asunto del corazón o de la razón, es netamente un asunto del corazón. Pero nosotros permitimos que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, y entonces ese corazón se hincha de Dios. ¿Sí? Ese corazón se llena de Dios, y llenándose de Él, pues lo experimentas porque lo experimentas, porque Dios es amor. O sea, Dios es amor, Dios, quien no ama, no conoce a Dios. Pero tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a amar a tu prójimo, tenemos que saber a perdonar para poder amar también, para quitar esas nubes, esa paja que nos está estorbando, ¿verdad? Y tenemos que también hacer misión con los demás, ¿no? No quedarnos nada más con eso. Tenemos que entregarlo a los demás, enseñárselo a los demás que desgraciadamente no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros hemos tenido de crecer en una fe. Tenemos también que hacer apostolado con el otro. Así es. Sí, tenemos que aprender a compartir también toda esa parte de que Dios nos da, porque finalmente no nos vamos a llevar nada, ¿no? Nunca. Lo que ya lo estamos viendo. Todo lo bueno y de todo lo que llenamos de ese corazón, eso sí vamos a llegar con Él en las manos. Ajá. Y que nos vamos a presentar, sí, ¿no? O sea, esas son las flores a lo mejor, o la paja que vamos a presentar en el último de nuestros días. Sí. Entonces, procuremos que sea algo lleno de amor, como lo es Él. Abrir el corazón a toda su palabra, abrir el corazón a toda su enseñanza. Todo lo que Él tiene que decirnos, todo lo que Él quiere conducirnos, de hacernos como niños. Yo insisto muchísimo en esa parte, dejar de estarnos cuestionando. Yo creo que nada más los adultos somos los que nos cuestionamos tanto, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Muchas cosas, de todo. Sí, de todo. Y los niños sí se cuestionan, sí preguntan,
pero de una manera muy sana. Disfrutan. Ajá. El otro día, que no tiene nada que ver, yo escuchaba una canción que decía, con los ojos cerrados, yo te seguiré. A veces es tan fácil seguir a un humano así. Sí, y creerlo. Y creerle, ¿no? Puede llegar un hombre y decirte y prometerte y le crees. Sí. Y al dador de vida, al amor de los amores, a tu creador, cuesta a veces tanto trabajo creerle. ¿Por qué? Porque si alguien, a un humano puedes cantarle, con los ojos cerrados siempre te seguiré, siempre te amaré y te voy a creer. Sí, te entregas totalmente. ¿Por qué con esa misma decisión? ¿Por qué? Porque nos falta conocerlo, porque no puedes amar lo que no conoces. Entonces yo los invitaría a conocer la palabra de Dios, a acercarse a los sacramentos y a ser una santa. Cultivar esa fe, educar tu inteligencia a la luz de la fe. Así es. ¿Verdad? Ay, Lulu, pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Tendríamos mucho más que platicar de esto, del gran amor que tiene Dios para nosotros y que los está esperando a todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga por haberse tomado el tiempo de escucharnos, de vernos en este programa que como Mujeres en Misión estamos encantados de llevar a cada uno de ustedes a sus casas, a sus familias, a donde ustedes quieran transmitirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga. Gracias, Lulu. Muchas gracias, Adriana, y a mí me gustaría terminar con una frase de Juan Pablo II que dice: la fe y la razón son las dos alas que el hombre utiliza para la búsqueda de la verdad. Así es. Muchas gracias, somos Mujeres en Misión, gracias por acompañarnos. Dios los bendiga.